Aleluya. Todos los creyentes en Cristo Jesús deben entender que si el Señor lo salvó a usted, es para que usted vaya ahora y en el nombre de Jesús ayude a conocer esta palabra a los que no la conocen, para que se salven y escapen de la condenación eterna. Cristo vino a buscar y a salvar a todos los perdidos, salvarlo del diablo y de la condenación eterna después de la muerte. Cristo dijo que el que cree en Él no irá a la condenación, mas tendrá vida eterna. Este es el mensaje de Cristo. Cristo vino con un mensaje del Padre. Él lo entregó y preparó un grupo de hombres a los cuales llamó apóstoles. Y luego tuvo otros grupos grandes y los denominó discípulos. Hicieron también el mismo trabajo que los apóstoles, tratando de hacer conocer la palabra de pueblo en pueblo, por los caminos, por los vallados. Gloria a Dios. Iban anunciando la palabra del Señor. Porque la voluntad de Dios es que todos los hombres oigan esta palabra y escapen del lazo del diablo en que están cautivos, hermano. Yo estuve en los lazos del diablo, cautivo, hermano, como la mayoría de los que estamos aquí. Hasta un tiempo atrás, algunos tienen 10 años, 15 años, otros tienen 5 años, 3 años, 2 años, y otros tienen unos días nada más, que fueron libertados por Cristo. Estuvieron enlazados por Satanás, arrastrados por el diablo, en prácticas pecaminosas terribles, esclavos de vicios y prácticas inmundas, sucias, en la brujería, en la idolatría, algunos en el culto satanista. Alabado sea el Señor. Cristo los salvó, Cristo los libertó, y hoy están en estos caminos maravillosos. No les sea extraño que el apóstol Pablo, de quien leemos aquí, y lo vemos ahora siendo perseguido, castigado, golpeado, puesto en prisiones muchas veces por causa de predicar el evangelio. Este Pablo, antes de ser convertido, era un enemigo de los cristianos evangélicos. Perseguía a los cristianos que predicaban el evangelio. Los que predican el evangelio somos evangélicos. Gloria a Dios. Pero no todos los que predican el evangelio son de Cristo. Por eso en el capítulo 7 de Mateo, Jesús dijo: no todo el que diga Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que verdaderamente hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos echan fuera demonios, dijo Cristo. Muchos sanan enfermos y hacen milagros. Pero yo les diré en aquel día: nunca os conocí. Pero ¿cómo va a ser si yo predicaba el evangelio? Yo daba grandes campañas, sanaba a los enfermos, yo hacía muchos milagros. Y Cristo les dirá: nunca te conocí. ¿Se dan cuenta? Eso lo dijo Cristo. Márquelo, escríbalo. Capítulo 7 de Mateo, versículo 21 al 23. Son textos clave para que sepan ustedes que hay muchos líderes religiosos, predicadores y evangelistas, hasta homosexuales, adúlteros, mujeres que son lesbianas, que les gustan las mujeres. Esa es la lesbiana, la mujer que se enamora de otra mujer y vive con otra mujer como si fuera su marido. Como hombres que se enamoran de hombres y tienen a un hombre por mujer. De todo eso abunda en el mundo en que vivimos, hermano. Pero eso son actos abominables, repudiables delante del Señor. Poder en el nombre de Cristo. Este Saulo de Tarso, que es Pablo, persiguió a los cristianos evangélicos, persiguió a los santos apóstoles, persiguió a los discípulos. Y dice que consentía en su muerte, como el caso de Esteban, capítulo 6, 7 y 8. Todavía habla de la persecución de Saulo, respirando amenazas contra la iglesia.
Y no era la iglesia católica, ni era la iglesia del movimiento misionero mundial. Era contra los discípulos de Cristo. No había nombre de Alianza Cristiana, ni de Bautista, mucho menos de católico. No existía nada de eso. Ni de pentecostales. Existían los creyentes que sí creían en la palabra de Dios. Seguían las enseñanzas de los discípulos y apóstoles. Alabado el nombre del Señor. A ellos los atacó, lo arrastraba por los pelos, le daba golpes, látigo, lo metía en las cárceles, metiendo el terror para que no creyeran al evangelio ni para que predicaran el evangelio. Pero los apóstoles no se detuvieron, los discípulos tampoco se apocaron. Ellos, por donde quiera que iban, predicaban el evangelio. Algunos murieron, pero estos que morían sembraban la semilla y se convertían muchos más. Por uno que moría, cientos se convertían, hermano. Entonces este Saulo de Tarso, que persiguió a los cristianos evangélicos en el principio, después de la muerte de Cristo, en esa década que continuó la predicación del evangelio, después de la muerte de Cristo, una persecución terrible contra los apóstoles y discípulos, para tratar de frenar la predicación, metiendo el terror, muerte, golpe, prisiones. Después de un tiempo se aceleró más la persecución, quemando a los cristianos vivos en hogueras, echándolos a leones y fieras hambrientas. Con esto van a tomar miedo los predicadores del evangelio y cesarán de predicar. El diablo pensó que con estas cosas iba a detener la evangelización. Pero el diablo está derrotado. El morir sirviendo a Cristo, fuera en los dientes de los leones o fuesen quemados vivos, era un privilegio para los cristianos. Gloria a Dios. Porque morir por Cristo es grande ganancia. Hay un galardón muy grande cuando uno muere por estar predicando el evangelio. Y enemigos del evangelio se levantan para matarlo a uno. Hombres sin escrúpulos, gente llena de violencia, llena de demonios. Cómo se lanzan a matar personas que no han hecho ningún daño, que quieren servir a su nación, pero por filosofías, ideologías, por prácticas religiosas, gentes enemigos de la justicia, enemigos del amor de Dios, hacen cosas terribles, hermano, y tienen su religión. Pablo tenía su religión. Pablo era religioso. Pablo tenía los 10 mandamientos de la ley de Dios y mató cristianos creyendo que con esto él servía a Dios. Así estos que hacen estas cosas y se ponen bombas dentro, cantidad de cartuchos de dinamita, y los hacen explosionar, haciéndose polvo su cuerpo, pedazo. Ellos creen que con esto ganan el cielo, porque están yendo contra personas que tienen otra línea religiosa. Ellos están preparados en un fanatismo religioso que si ellos se suicidan,